Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33. Leeremos desde el versículo 12 al 23. Pondremos esos versículos ahí en la pantalla para que usted siga la lectura y de esa manera podamos hablar de este tema hoy. Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 23. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Jehová, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no será o no se verá mi rostro. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Te damos a ti muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta noche primeramente estar reunidos como pueblo tuyo. Poder tener tu palabra, Señor, es una bendición maravillosa. Poder exhortarla, ministrarla y también participar, Señor, de esta palabra es una bendición, Señor, incalculable. Yo te ruego nos guíes, nos dirijas, Señor, y que traigas sobre cada corazón y vida, Señor, un despertar, un mover y, por qué no decir, un avivamiento especial a través de esta palabra. Ayúdanos, Señor, para que esa gracia divina tuya, Señor, pueda alcanzar el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que esa gracia divina fluya en una forma especial para tu gloria. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy y vamos a usar como tema lo que dice el versículo 18.
muéstrame tu gloria. Ese fue el pedido de Moisés a Jehová: muéstrame tu gloria. ¿Cuántos de nosotros hemos querido tener esa experiencia maravillosa de ver la gloria de Dios, no? Ahora, cuando analizamos y de alguna forma leemos en la Escritura y comenzamos a buscar pasajes en los cuales grandes hombres de Dios, que de alguna manera hemos conocido sus historias, también mujeres comunes y corrientes, entre ellas, han llegado a hacer proezas en las manos del Señor. Estos hombres de Dios hicieron grandes señales y grandes prodigios. Y todos entendemos, por lo que conocemos de la palabra, que no fueron ellos, sino Dios a través de ellos. La gran mayoría de esos hechos fueron tan poderosos, tan extraordinarios, que marcaron la historia, ya sea en general o también individualmente. El pueblo de Israel fue marcado por milagros extraordinarios y para siempre en la historia quedaron allí, indeleblemente marcados, ya sea en su conocimiento y también en el nuestro ahora a través de la palabra. Y es asombroso ver todo lo que Dios hizo a través de cada hombre de Dios y a través de su pueblo. Hoy nosotros nos preguntamos si Dios podrá hacer exactamente lo mismo o algo similar o parecido, y no hay duda de que Dios puede hacerlo. Quizás muchos están buscando aquello que sucedió en el pasado para que suceda también en el presente. Y todos de alguna u otra manera queremos que las cosas que ocurrieron en el pasado vuelvan a ocurrir en el presente. Pero debemos analizar y debemos ver y profundizar también cuál fue la motivación que llevó a Dios a hacer lo que hizo. Cuál fue el estado en que estaba aquel hombre que fue usado por Dios. Y cuál fue el propósito, por supuesto, que quería Dios alcanzar a través de lo que hizo. Hoy no podemos pedirle a Dios que haga algo porque queremos ver algo. Debe haber un propósito y debe haber un objetivo por el cual el Señor pueda moverse de la manera en que se ha movido. Cabe destacar, hermano querido, que detrás de estos grandes hombres de Dios y detrás de estas grandes obras, siempre, increíblemente, Dios va a usar a un hombre que de alguna manera decidió obedecer a Dios, decidió ser fiel a Dios para que Dios pudiera obrar a través de él. Dios desea siempre que le demos la gloria a Él. Dios desea siempre que Él sea el que reciba la honra, el que reciba los aplausos, por decirlo así. Y Dios tiene que preparar a aquellos hombres de Dios para que ellos primeramente puedan entender que es Dios obrando a través de ellos. Y en este sentido, cuando vemos entonces a los grandes hombres de Dios siendo usados y haciendo proezas, haciendo milagros, haciendo prodigios, ellos siempre tenían claro de que era Dios el que obraba a través de ellos. Pero para que Dios obrara, como dije, tenía que haber obediencia y tenía que haber fidelidad a Dios. Aquí es donde nos preguntamos hoy si nosotros somos obedientes a Dios y si hoy somos fieles a Dios. Creo que son las dos condiciones en las cuales Dios puede obrar y puede actuar y puede hacer cosas extraordinarias. Y eso es lo que la iglesia debe analizar antes de pedirle a Dios algo. A veces pensamos que por el simple hecho de que las cosas funcionen mal, por el simple hecho de que las cosas estén caminando mal o las situaciones del mundo estén mal, podemos pedirle a Dios que Él haga algo, que intervenga, que mueva su mano, que haga milagros y que haga prodigios para que Él muestre su poder. Pero aquí también entendemos, por todo lo que la Biblia nos enseña, que para que Dios haga algo deben haber hombres obedientes y fieles a Él. Por lo tanto, Dios siempre promete su presencia en cada etapa de nuestras vidas. Tal como lo hizo con los hombres de Dios, prometió estar con ellos, prometió caminar con ellos, prometió apoyarles, prometió respaldarles, mientras ellos estuvieran en obediencia y fidelidad. Lo mismo es para nosotros en este día. Nosotros vamos a tener la presencia de Dios, el Señor estará con nosotros,
pero esa presencia dependerá de la fidelidad y la obediencia que nosotros tengamos a Dios. En este caso vamos a hablar un poco de Moisés. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero tomamos este caso de Moisés para poder ver y analizar un poco. Hoy de alguna manera quiero que usted vea que Dios no nos niega su presencia. Dios desea y anhela que nosotros y cada ser humano, todas las demás personas, puedan recibir de su presencia. Realmente Dios quiere que nosotros experimentemos la presencia de Dios, y Él por supuesto está para que nosotros podamos pedir esa presencia. Dios desea que usted experimente su presencia. Todos sabemos y entendemos, los que llevamos años dentro del Evangelio, que la presencia de Dios cambia la vida del hombre y de la mujer. Cuando el hombre es tocado, cuando la mujer es tocada por la presencia de Dios, es increíble los cambios que pueden producir, porque están en presencia de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios verdadero. Las convicciones comienzan inmediatamente a cambiar y uno entiende perfectamente que la obediencia a ese Dios, el cual está presente en su vida, y la fidelidad a ese Dios debe ser total. Entonces, viendo esto, lo que Dios desea es que usted y yo experimentemos su presencia. Él desea que nosotros experimentemos su presencia. Una de las preguntas que hoy día el pueblo de Dios se hace, y quizás también muchos están pidiendo de alguna manera, es un despertar. Un despertar. O como también nosotros le llamamos en el área espiritual, un avivamiento. Y muchos creyentes lo que están esperando es el último avivamiento antes del arrebatamiento de la iglesia, ese avivamiento prometido, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso es lo que toda la iglesia espera. Pero lo que la iglesia no ha analizado es que se necesita que haya obediencia y fidelidad para que Dios pueda hacer aquello. En esto entonces no estoy hablando de que todas las personas sean obedientes y fieles. Estoy hablando de que ese remanente de Dios, de esa gente que ama a Dios, esa gente que sirve a Dios, tenga en su corazón la disposición de ser obediente y la disposición de ser fiel a Dios. ¿Para qué? Para que haya un despertar. Cuando hablamos de un despertar o un avivamiento, es un momento en que los cristianos, esos cristianos soñolientos, por llamarle así para que entendamos, se despiertan. Creo que todos hemos experimentado el sueño de alguna forma. Hablo de lo físico, nos da sueño, y la verdad es que el cansancio nos va consumiendo y no somos capaces de mantenernos despiertos. Y espiritualmente creo que la iglesia en su mayoría, en un alto porcentaje, está en esa condición espiritual, está soñolienta, y para que se despierte tiene que haber un avivamiento o un despertar. En la Biblia tenemos muchos registros de eso. Cuando hablamos de Zorobabel, que fue despertado, así también nosotros debemos ser despertados para entender el tiempo que vivimos y entender lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando los cristianos que están soñolientos son despertados, el avivamiento comienza. Al mismo tiempo, los cristianos nominales no se convierten realmente a Cristo. Cuando hablo de cristianos nominales, podemos enfocarlo en varias direcciones. Hay gente que más rinde culto a la denominación que a Cristo Jesús, y otros que rinden culto a muchas cosas menos a Cristo. Entonces deben ser despertados cristianos que de una u otra manera sirvan al Señor y se conviertan a Cristo para que el Señor pueda obrar a través de ellos. Incluso puedo agregar que cuando los cristianos llegan a la fe en Cristo, entonces allí puede producirse un despertar o un avivamiento. A veces nosotros decimos tener fe, decimos confiar, decimos creer, pero en la ejecución misma, en la acción misma, no evidenciamos esa realidad. Pasamos la vida con problemas, todo el mundo tiene problemas, pero pasamos la vida con esos problemas que nos hunden, con esos problemas que nos aplastan, con esos problemas que no nos dejan alabar a Dios, que no nos dejan servir al Señor,
con esos problemas que son una muralla sobre nuestros hombros o una carga tan pesada que no nos dejan servir al Señor. Y eso pasa porque muchos cristianos ya han perdido la fe en el Señor, ya no tienen la confianza que tenían, y en el proceso, en el trayecto de la vida cristiana han ido flaqueando, y eso debe cambiar. Hoy nosotros podemos mirar lo que causa la presencia de Dios, esa cosa extraordinaria, esa cosa hermosa que es la presencia del Señor, tal como se lo dio a conocer a Moisés en el Éxodo 33. O sea, nosotros disfrutamos de la presencia de Dios y no podemos negar que han habido momentos en los cuales la presencia de Dios nos ha inundado, que han habido momentos en los cuales la presencia de Dios nos ha tocado. Y algo ha ocurrido en nuestra vida que quizás nunca había ocurrido, o algo sentimos en nuestra vida que nunca habíamos sentido. Y esa es una experiencia tan extraordinaria, tan maravillosa, que quisiéramos vivirla muchas veces más, pero no sabemos cómo. No tenemos idea cómo hacerlo. Días atrás hablaba con un hermano y él me explicaba y me contaba las experiencias que había tenido en el pasado con Dios. Él me contó muchas experiencias y le digo con mucha honestidad, experiencias maravillosas. Lo escuché con mucha atención, lo escuché con una atención tremenda, con mucho respeto también. Y él me contaba sus experiencias desde muchos años atrás, una tras otra. Y él me decía: yo no puedo dudar de la existencia de Dios, yo no puedo dudar de que Dios es real y verdadero, porque su presencia me alcanzó en esta oportunidad, luego fue acá, luego fue allá, estaba en tal lugar y Dios me tocó de esta manera, Dios lo hizo de esta otra manera. Y él me hablaba de todo aquello y tenía toda la razón en lo que decía, porque sin duda la expresión que había en su rostro era genuina. Y él disfrutaba contándome las experiencias que había vivido en el Señor. Entonces la presencia de Dios, hermano querido, trae algo maravilloso a nuestra vida. Pero al final de esa conversación, cuando ya lo escuché en realidad todo ese rato, le hice una pregunta. Y la pregunta marcó un antes y un después. Y yo le dije: hermano, me has contado todas estas experiencias maravillosas, gloriosas, extraordinarias. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo estás con Dios en tu relación con Dios? Y él dijo: no estoy bien. No estoy bien. No sé cómo. Él dijo así: no sé cómo experimentar de nuevo esa presencia de Dios. La he buscado, la estoy buscando, pero no he podido hallarla. Comenzamos a hablar mucho rato acerca de eso, tratando de entenderle y tratando de ayudarle. Y una de las cosas que encontramos allí es que la obediencia a la palabra y la fidelidad a esa palabra es sumamente importante. Nos dimos cuenta que él había dejado de ser obediente a Dios, había dejado de ser fiel a Dios y se había quedado solo con los recuerdos de lo hermoso que era la presencia de Dios. Hay muchos creyentes en ese estado. Han disfrutado de la presencia de Dios y pueden contarle experiencias que son reales y verdaderas, pero que en este presente no han provocado ningún cambio, no han provocado absolutamente nada especial, porque aunque las recordemos, aquello no nos bendice hoy. Lo que necesitamos es una presencia de Dios hoy en nuestra vida. Entonces, cuando vemos esto, vemos la historia de Moisés y vemos también que es evidente que Moisés fue despertado. Aquí es importante, hay muchas cosas que podemos hablar, podemos estar largas horas hablando de este pasaje bíblico, porque hay muchas cosas que podemos tocar. Y lo primero que yo me doy cuenta es que Moisés había sido despertado para tener una comunión íntima con Dios. Era el líder, por supuesto, pero aunque él sea el líder debe tener esa conciencia que necesita una comunión con el Señor. Y eso, entonces vemos que Moisés fue de alguna manera conmovido
con la presencia de Dios, y lo que quería Moisés era más de la presencia de Dios. Entendamos dónde estaba en ese momento. ¿Estaba dónde? En presencia de Dios. Estaba en el monte, en la montaña donde Dios estaba. Y allí la presencia de Dios estaba por todos lados. Pero él no tan solo quería la presencia de Dios, él quería más. Y él le dice a Dios: muéstrame tu gloria. O sea, Moisés sabía que había más que la presencia de Dios. Y el problema de la iglesia hoy es que simplemente se queda con lo que ha vivido y no pide más, no busca más. Este es un problema evidente hoy en la iglesia, y necesitamos entonces entender esta realidad. Ahora, Moisés había sido despertado y él deseaba más de la presencia de Dios. Entonces hay una gran audacia, y lo llamo así yo, una gran audacia en la oración de Moisés. Porque Moisés viene en el versículo 18, le dice: por favor, muéstrame tu gloria. Estaba ya en presencia de Dios, pero ahora él quería ver la gloria de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿estás en presencia de Dios hoy? Todos podemos decir amén, y es una realidad. Y todos podemos usar ese versículo que dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. La diferencia es nuestra relación con Dios. Tú puedes pensar que estás en presencia de Dios ahora, pero si tu relación con Dios no es la correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios, no puedes estar en presencia de Dios. Y eso es lo que equivocamos. Porque sencillamente creemos que porque estamos en la iglesia, estamos en presencia de Dios. Te digo algo: si estuviéramos realmente, genuinamente en presencia de Dios, ahora mismo tu actitud sería diferente. Mi actitud sería diferente. Porque estando en presencia de Dios, frente al creador de todas las cosas, al Rey de Reyes, Señor de señores, hermano, nosotros no podríamos estar con una actitud, ¿cómo llamarlo así? Ligera, una actitud irreverente, porque estamos en presencia de Dios. La palabra de Dios dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Ahora, yo sé que no está hablando de nosotros, pero escúchame bien. Creo con todo mi corazón, yo he estado en presencia de Dios en muchos momentos de mi vida, y lo único que me ha restado hacer en ese momento es humillarme delante de Él. Es pedir perdón, es pedir misericordia, porque lo único que puedo ver es mi maldad y nada bueno hay en mí, y estoy en presencia del Santo, del Rey, del Soberano, del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas. Entonces cambia mi actitud hacia Él. No estoy allí para poder decir soy bueno, cuando en realidad el único bueno es Él. Entonces, cuando vemos a Moisés, que Moisés tiene hambre de más, por decirlo así, quiere más de la presencia de Dios. Moisés nos enseña aquí el valor de experimentar la presencia de Dios. Esto es como cuando, no sé, por decirlo así, el culto está fluyendo, el Señor tocando, ministrando, y tú no te quieres ir, tú quieres más, no te quieres ir. Acá no, acá es al revés. ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora nos vamos? Por favor, es muy largo, ya es tiempo de terminar. Corte, por favor, tiempo. Ese es el problema nuestro. Entonces no podemos decir que estamos en presencia de Dios, porque si lo estuviéramos realmente, no querríamos irnos. Yo sé que esto echa por tierra todo tu concepto evangélico y dice: bueno, pastor, entonces ¿qué pasa con ese versículo? Que su presencia está con nosotros. Claro, su presencia está aquí. Estoy diciéndote que tú y yo posiblemente no estemos en presencia de Dios. Él está en todo lugar, Él está aquí. Pero la pregunta era: ¿estás tú en presencia de Dios? Ahora, Moisés quiere más. Él ya estaba experimentando la gloria de Dios, o la presencia de Dios, para aclararlo. Y
él hace una oración extraordinaria, pidiéndole al Señor ahora experimentar su gloria. O sea, había un despertar en Moisés. Moisés se da cuenta que de Dios hay mucho más que lo que hasta ese momento él había visto. ¿Me siguen esto, cierto? ¿Qué había visto Moisés? El poder de Dios sobrenatural. Desde el momento que lo llama en el desierto con la zarza, poder sobrenatural. La vara en la mano, la lepra, poder sobrenatural. Llega a Egipto y todas las plagas que cayeron, poder sobrenatural. Lo saca con mano fuerte, cruzan el Mar Rojo, lo abre el Señor, poder sobrenatural. Endulza las aguas de Mara, sale agua de la roca, nube de día, fuego de noche, poder sobrenatural. Maná por la mañana, codornices por la tarde, poder sobrenatural. O sea, en otras palabras, Moisés había visto todo lo que ninguno de nosotros ha visto. Y Moisés se da cuenta que de Dios había mucho más. El Señor te sanó de un resfriado y tú dices, fue tremendo milagro, como si eso fuera todo. Del Señor hay mucho más. Y Moisés se da cuenta de eso, que estando en presencia de Dios, se da cuenta que Dios es tan grande, tan poderoso, que no puede ser, hay mucho más de Dios. Por lo tanto, él dice, Señor, ahora que he visto todo lo que he visto, muéstrame tu gloria. O sea, lo que he visto es lo que tu presencia puede hacer, pero yo quiero ver tu gloria. Entonces entendamos, un avivamiento, hermano querido, es un momento en que Dios envía una lluvia celestial, por decirlo así, en donde todos aquellos que son alcanzados por esa lluvia son despertados a una realidad espiritual en donde se dan cuenta de el poderoso Dios a quien servimos. Esencialmente, esta experiencia es simplemente la repetición de lo que ves en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? Dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos, reunidos en el aposento alto, y de pronto dice que vino un estruendo como de viento recio que sopló en toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo anhelo ese día cuando todos sean llenos del Espíritu Santo. No uno por aquí, por allá, todos llenos del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo llene, inunde este lugar con su presencia, y todos sean llenos del Espíritu Santo y podamos ser despertados y ver que de Dios hay mucho más que lo que conocemos hasta ahora. Entonces veamos esto. Esto es lo mismo que vemos en Moisés. Moisés le suplica a Dios que le muestre su gloria. Y Moisés estaba en la misma presencia de Dios. Vea esto, por favor. Usted y yo hemos experimentado la presencia de Dios, sí, ¿verdad? En muchas ocasiones. ¿Cuánto ha durado? No lo sé, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 20, 1 hora, 2 horas. No lo sé, cada experiencia es diferente, pero hemos estado en presencia de Dios. Y posiblemente usted busca nuevamente la presencia de Dios para sentir aquello que sintió. Y aquellos que llevan años en el evangelio, que han experimentado una y otra vez la presencia de Dios en sus vidas, saben que Dios va aumentando sus decibeles. Siempre comienza con algo pequeño y comienza a aumentar. Cada vez la presencia de Dios es mayor, es mayor, es mayor, es mayor en la vida de ese creyente, para que él también vaya entendiendo que si él confía, que si él cree, Dios hará cosas grandes. Por algo él mismo dice que para el que cree, todo le es posible. Entonces, cuando tú experimentas la presencia de Dios, comienzas entonces a entender quién es Dios.
Y cuando te das cuenta de quién es Dios, entonces tú dices, no, lo que estoy experimentando, aunque es grande, aunque es extraordinario, aunque es maravilloso, Dios tiene mucho más para darme. Ahora bien, es cierto que la Biblia enseña que nadie puede ver a Dios, y la Biblia lo enseña. Cuando vamos a 1 de Timoteo 6:16, en su parte B, dice que habita Él en una luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Entonces, veamos esto. Cuando hablamos entonces de lo que Moisés experimentó, que estaba en presencia de Dios, Moisés, aparte de eso, le pide ahora ver su gloria. Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque el hombre no me verá y vivirá. O sea, el hombre que lo vea moriría. Pero él le dice: entonces quitaré mi mano y verás mi espalda, pero no mi rostro. No verás mi rostro, pero verás mi espalda. Aquí es donde nosotros quizás no logramos entender. Usted dice: ¿de qué me sirve ver la espalda? Entendamos esto. Moisés estaba en presencia de Dios, quería ver la gloria de Dios. Recordemos algo: cuando Jesús estuvo sobre esta tierra y fue al monte de la transfiguración, llevó a Pedro, Juan y Jacobo, y dice que allí se transfiguró frente a sus propios ojos. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús, cómo sus vestiduras se emblanquecieron, cómo su rostro, todo su cuerpo brilló con una blancura tan extraordinaria que ellos quedaron pasmados. Fue increíble lo que ellos observaron. Ellos estaban allí viendo la gloria de Dios frente a frente. Eso cambió la vida de estos hombres, los transformó por completo. Pero cuando hablamos de Dios, entonces le dice a Moisés que nadie va a ver su rostro y vivirá. Nadie puede ver a Dios plenamente como veremos a Dios en el cielo. Yo sé que le veremos allá. Ahora, Dios nos muestra formas de sí mismo en la palabra para mostrar que está cerca de nosotros. En muchos pasajes de la Biblia Él muestra formas en las cuales Él está con nosotros. Entonces, cuando hablamos de un despertar, es Dios, hermano querido, visitando a su pueblo. Dios que visita a su pueblo. Sería extraordinario, ¿no?, hacerle una invitación a Dios que viniera a uno de nuestros cultos. Usted dice: pastor, pero por favor, si el Señor está aquí, no se te nota que está aquí. Si estuviera el presidente de la República o el presidente de cualquier país, seguramente estarías más nervioso de lo que estás ahora. Y creo que ni nervioso estás. Pero si estuviéramos realmente en presencia de Dios, o entendiéramos que estamos en presencia de Dios, vuelvo a decir eso, nuestra actitud sería totalmente diferente. Entonces necesitamos este despertar de Dios. Necesitamos que el Señor visite a su pueblo. Entonces es el momento en que Dios se acerca a ese pueblo. Y el avivamiento es cuando la gloria de Dios se ve en ese pueblo, se siente en ese pueblo y se disfruta en ese pueblo. Yo sé que muchas veces usamos muy livianamente esa frase: oh, vimos la gloria de Dios, el culto estuvo tremendo. Cuando he ido yo a Santiago, algunas iglesias, los hermanos tienen pegada esa frase: vimos la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Danzaron 2 o 3 y eso fue la gloria. Yo creo que fue la hermana Gloria que danzó. Entonces entendamos esto. No quiero ofender en esto. Es lindo cuando el Espíritu de Dios fluye, nos toca, nos ministra. Pero estamos hablando de la gloria de Dios, más allá de la presencia de Dios. Entonces,
Cuando ese avivamiento viene, cuando esa gloria de Dios se ve, se siente, se disfruta, es porque Dios ha visitado a ese pueblo. Y el avivamiento, hermano querido, es cuando experimentas la presencia misma de Dios pasando a tu lado. Pasando a tu lado. O sea, cada uno de nosotros hemos experimentado de muchas maneras esa presencia de Dios. Pero experiencias extraordinarias como las que Moisés tuvo no las hemos tenido. Experiencias como la que Moisés tuvo en el monte, alguno quizás puede decir, bueno, yo estuve en presencia de Dios y fue extraordinario, perfecto, no lo dudamos. Pero eso debe traer a la realidad un despertar espiritual, que ese hombre y que esa mujer que ha experimentado esa presencia de Dios nunca más será el mismo, y lo que hará será buscar más de Dios, porque sabe que hay mucho más de Dios para él. Ahora, hagámonos esta pregunta: ¿por qué necesito un despertar o por qué necesito un avivamiento? ¿Por qué la iglesia necesita un despertar? ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? Yo creo que necesitamos un despertar urgente. Primero, porque Dios es santo y quiere moverse, por supuesto, en su entorno, tal como lo hizo con Moisés. Moisés descubrió que el pueblo de Israel necesitaba un despertar, necesitaba la presencia de Dios. Cuando vemos en Éxodo 32, donde el pueblo de Dios ahora, mientras Moisés estaba en el monte, en presencia de Dios, el pueblo de Israel abajo estaba construyendo, ¿cómo se llama? Estaba haciendo un becerro de oro. Se me fue la palabra que se utiliza ahí. Confeccionando un becerro de oro para adorarle. Moisés se encuentra escondido en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, mientras él está fuera de esa nación o de ese pueblo. El pueblo de Israel hizo un becerro de oro para adorarlo. Y es aquí, hermano querido, donde la acción de nuestra historia se mueve rápidamente. O sea, Dios, que sabe lo que está pasando, Dios que sabe lo que está ocurriendo, rápidamente envía a Moisés hacia el campamento. Dios le informa a Moisés sobre lo que está sucediendo en el pueblo abajo. Y Moisés baja de la montaña para evitar que suceda esta terrible cosa de que el pueblo de Israel se vuelva idólatra una vez más, adorando dioses paganos. De hecho, Moisés dice: ¿quién está del lado del Señor? Eso lo vemos en Éxodo 32, 26. ¿Quién está del lado del Señor? Tan pronto como dice esto, todos los levitas se unen a Moisés. Y los levitas comienzan a recorrer el campamento averiguando quién tenía la intención de adorar a ese becerro, o quién tenía la intención de abandonar, mejor dicho, la adoración de ídolos. Quizás preguntándole en esencia si ellos lo hicieron por primera vez o lo querían seguir haciendo, si la intención de ellos era seguir adorando a ese becerro o a ese ídolo. Entonces aquellos que estaban comprometidos, déjeme terminar en la historia, aquellos que estaban comprometidos a continuar con la idolatría tenían que ser asesinados, o de lo contrario podrían arruinar a todo el pueblo. A nosotros nos parece drástico esto, brusco, severo. Es terrible cómo se le ocurre hacer esto a Dios. Pero esto entendámoslo, por favor. Si Dios no hacía aquello, todo el pueblo se iba a corromper. Así que en medio de todo esto, Dios le dice a Moisés, en esencia: he tenido este pueblo, he sacado a este pueblo de la esclavitud, este pueblo rebelde, así que enviaré un ángel para que te acompañe, pero
mi presencia ya no permanecerá contigo por causa del pueblo. Aquí vemos entonces la respuesta de Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y ahí es donde le dice a Moisés, porque ¿cómo se conocerá que he hallado gracia delante de tus ojos? No es por el hecho de que vayas con nosotros para que seamos distintos, yo y tu pueblo y de todos los demás pueblos de la faz de la tierra. Moisés entendía lo que tenía que suceder, pero el problema era que el pueblo había entrado en una idolatría. Ahora, cuando piensas en tu vida por un momento, si tu vida está sin Dios, lo demás se desvanece, lo demás no sirve, lo demás no tiene importancia, lo demás es tiempo perdido. Cuando usted y yo amamos la presencia de Dios, todo el éxito o todo el dinero que tenga es nada si no lo tienes a Él. Lo más importante que debe haber en su vida como creyente, como cristiano, es la presencia de Dios. Cuando usted ama esa presencia de Dios, entonces usted valora esa presencia de Dios y la busca incesantemente, porque sabe que allí está el todo de su vida. Hagamos este juego de preguntas. Me encanta hacer preguntas que a veces nos ayudan a analizar nuestra propia vida. ¿Qué tan real fue Dios en su corazón la semana pasada? ¿Qué tan real fue Dios en este día para usted? No hablo de ahora, hablo de este día, desde que comenzó en la mañana. ¿Su Dios es demasiado pequeño? ¿De verdad siente la presencia de Dios en su vida en este momento? ¿Se deleita usted en Dios? Porque estas son las preguntas que debemos analizar. Dios es soberano, Dios es poderoso. Él quiere que nosotros estemos en su presencia. Él quiere mostrarnos su presencia, pero también quiere mostrarnos su gloria. Entonces la pregunta es que si no tenemos conciencia de su presencia, ¿cuándo podremos ver su gloria? En el momento en que desviamos nuestra atención de nuestra relación con Dios, en ese momento, hermano querido, es cuando tu vida espiritual comienza a decaer. En ese momento es cuando tu vida comienza a derrumbarse. Y el problema es volver a levantar esa vida espiritual. Cuesta tremendamente levantar la vida espiritual. Lo más fácil es enfriarse que arder en el espíritu. Enfriarse no requiere esfuerzo. Arder en el espíritu requiere gran esfuerzo, porque tienes que dejar, abandonar cosas, renunciar a cosas, y tienes que obedecer a Dios y ser fiel al Señor. Entonces la pregunta que debemos respondernos es: ¿cómo entonces obtenemos ese despertar, o cómo obtenemos ese avivamiento en nuestra vida? Tiene que saber esto. ¿Sabe? Los que despiertan no son aquellos que tienen ciertas capacidades, porque debemos entender que ¿cómo es la palabra? El despertar no está orquestado por el ser humano. No es algo que el ser humano pueda provocar.
Ahora, sé que muchas iglesias lo hacen, sé que muchos líderes también lo hacen y utilizan muchas palabras para que la gente pueda creer o sentir que está en un avivamiento, y pareciera que todo está bien porque hay no sé, un fluir, una manifestación, una algarabía, un bullicio. Y yo no estoy en contra de que haya todo eso. Creo que tiene que ser más que nada validado por la presencia de Dios, y eso debe ser así. Pero hermano querido, no hay una campaña de marketing que pueda orquestar, escúcheme bien, un avivamiento. No va a provocar un despertar espiritual una campaña de marketing. No lo va a hacer. Eso viene de parte de Dios. Dios es el que provoca el avivamiento. ¿Cuándo? Cuando usted y yo obedecemos y somos fieles a las palabras del Señor. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén, no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, esperen la promesa que enviará mi Padre. Y ellos se quedaron allí por 10 días. Estamos hablando de 10 días. Nosotros somos malos para soportar 2 horas de culto, porque hay que irse a la casa, hay cosas que hacer, hay familia, en fin, hay que trabajar mañana y todo aquello. Yo no sé si ellos tendrían que trabajar, los discípulos, pero también sabemos por la palabra que ellos abandonaron todo, dejaron todo para seguir al Señor. Y ellos esperaron por 10 días allí, estaban reunidos. La historia dice que había más de 500 personas, y poco a poco se fueron yendo y quedaron 120 personas esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Más aún, dice la Biblia que estaban sentados, o sea, ya estaban cansados. Habían dejado de cantar, habían dejado de alabar, habían dejado, en otras palabras, de hacer los cultos, porque ya llevaban 10 días, y en 10 días el jefe de coro se había quedado difónico, la corista ya no cantaba, la guitarra ya no sonaba. En otras palabras, los hermanos estaban todos cansados, ya nadie quería saltar ni brincar, porque el avivamiento como que no venía y algo estaba pasando. Pero estaban todos allí obedeciendo primero a la orden de Dios: quédense en Jerusalén, esperen la promesa. No les dijo cuántos días iban a estar, pero estaban en el número 10 cuando de repente, ¿te das cuenta? De repente, no fue algo orquestado por el hombre, no fue que ellos dijeron ya, vamos a cantar. Y se pusieron a cantar y a cantar y a cantar y a cantar y a cantar, como cantamos a veces en algunos lugares, y damos vuelta a la vitrola, al coro, otra vez y otra vez y otra vez, hasta que algo ocurra. Como al número 20 no va a ocurrir algo. No fue así. Dice que estaban todos sentados unánimes juntos, cuando de repente vino un estruendo como de un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Eso es lo que sucedió allí. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, no es algo que el hombre pueda provocar, no es algo que yo o usted o esta misma iglesia pueda provocar. Eso viene de parte de Dios. ¿Y cuándo viene? Cuando tú y yo estamos en la posición o estamos en la obediencia y fidelidad para Dios. Pero eso nos cuesta entenderlo. Entonces, los despertares no pueden ser orquestados por los hombres. No hay nada que pueda provocar un despertar. No hay predicador que pueda provocar un despertar. No hay pastor ni hay líder que pueda provocar un despertar. Ese despertar viene de Dios cuando los corazones están dispuestos en obediencia y fidelidad a Dios. Miren la declaración de Dios. Esto es digno de mencionar. Cuando vamos al libro de Éxodo 32, versículos 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mira lo que está diciendo Dios aquí. Yo sé que dice, no, pero es que el pueblo de Israel. Sí, pero lo que le estaba diciendo a Moisés: Moisés, no te preocupes, voy a raer a este pueblo, lo voy a eliminar totalmente, y de ti voy a hacer una nación grande. ¿Por qué? Porque tú eres el único que tiene este espíritu de obediencia y fidelidad. Y podemos interpretar incluso que Moisés estaba escuchando de Dios
o que le estaba diciendo: mira, Moisés, si intervienes y comienzas a orar de verdad, mi ira no arderá contra mi pueblo. Seamos honestos, ¿cuántos de ustedes oran? Yo no hablo de que ore por usted mismo, eso todos lo hacemos. Sin duda nos arrodillamos: Señor, ayúdame, cúbreme, guárdame, protégeme. Esa es toda nuestra oración. Estoy hablando de que oremos por la obra de Dios, oremos por la iglesia, oremos para que Dios cambie nuestros pensamientos, corazones, sentimientos, emociones y las alinee a la voluntad de Dios, para que podamos ser obedientes y fieles al Señor. Orar en esa dirección. Y eso es lo que Moisés tenía que hacer. Si Moisés no lo hacía, Dios raía al pueblo, lo sacaba, lo eliminaba. Por eso lo primero que hace cuando baja del monte, dice: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Esto es como hacer una pregunta en la iglesia: ¿quién está por la obra de Dios? Bueno, depende de lo que haya que hacer, depende si me gusta, depende si no me gusta. Si usted me explica de qué se trata estar de acuerdo a la obra de Dios. Moisés no hizo ninguna locución especial allí. ¿Quién está por Jehová? Había una cosa clara: estaba todo el pueblo adorando a un ídolo. Estaba diciendo: dejen ese ídolo y vengan por Jehová. O sea, los que están de acuerdo con Jehová a este lado, los que están por el ídolo allá. Era simple y sencillo. Parece brusco, parece duro, pero a veces la gente no entiende eso. Cuando hablamos de la obra de Dios, porque es de Dios la obra, no es nuestra. Tú no puedes imponer tus deseos, peticiones, sensaciones, sentimientos, emociones, porque es Dios el dueño de la obra. Y tú tienes que entender que hay una manera en la cual Dios trabaja, y siempre Dios trabajará de acuerdo a su palabra. Pero cuando tú comienzas a jalar o a tironear o a tratar de que sea a tu manera, ya estás en un problema serio. Hay una condición constante antes de un avivamiento, ya sea personal o también grupal. Hay una condición constante. Lo que se necesita es tener sed de la presencia de Dios. Sed de la presencia de Dios. Entonces aquí esta pregunta sería fácil de responder: ¿tienes sed por la presencia de Dios? Se necesita una sed viva del Dios vivo. O sea, si Dios te ofreciera darte todo lo que has estado pidiendo, todo lo que has soñado, voy a poner algunos hechos: salud, dinero, una gran familia, casa, trabajo. Si Dios te ofreciera todo lo que has soñado en tu vida, ¿qué harías? Correrías. ¿Sí o no? Correrías. Wow, esto es extraordinario. Este sí que es Dios bueno. ¿Acaso Dios no te lo ha prometido? Él dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Te está diciendo: salud, casa, dinero, familia, todo te será añadido. Pero busca el reino de Dios primero. Ahora, si Dios te ofreciera todas esas cosas que tú sueñas y anhelas, y lo pongo así, pero todas esas cosas Él te las puede dar, pero sin su presencia, ¿la aceptarías? ¿La tomarías? Moisés de alguna manera escuchó las palabras de Dios y él dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si no te tengo, si no está tu presencia, si no estás tú en mí, no me muevas de aquí, no me saques de aquí. Esto es como Jacob peleando con el ángel, luchando con un ángel.
Y Jacob ahí, no sé, abrazado, apretado ahí con el ángel, no lo quería soltar. Y el ángel le decía: suéltame que raya el alba, suéltame que está amaneciendo. Y Jacob le decía: yo no te suelto hasta que me bendigas. Tú vienes al culto, vienes a la reunión, supuestamente en la presencia de Dios, pero no tienes ningún deseo de esa presencia de Dios. Estás esperando que como por arte de magia el predicador diga algo que te calce, algo que te llegue, o algo que pareciera que te leyó la mente o los pensamientos, y tú estás jugando a la religión. Lo que necesitas es venir a este lugar a buscar la presencia de Dios y no soltar este lugar hasta que esa presencia de Dios inunde tu vida. ¿Quiere usted realmente un avivamiento personal? Para que ese avivamiento personal que usted busca actúe como un avivamiento de la iglesia, entonces debe funcionar como una avalancha. Algo que no se puede detener, algo que no se puede frenar, algo que la fuerza humana no puede detener de ninguna manera. Cuando algunos cristianos soñolientos se despiertan y se convierten, entonces produce esa avalancha espiritual, o ese despertar, ese avivamiento. Déjame llevarte a esto. Cuando una persona se convierte al Señor, tú te das cuenta cuando alguien se convierte con todo. Y lo único que quiere hacer es agradar a Dios. Ese hombre, esa mujer no se pierde culto. Ese hombre, esa mujer quiere estar todos los días alabando a Dios. Te llama incesantemente: ¿a qué hora hay culto? ¿Cuándo hay culto? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que estar? ¿A qué hora hay oración? ¿A qué hora? ¿Cómo se ayuna? ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Qué hay que leer primero? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se ora? En fin, te bombardea preguntas, y tú ya comienzas después: oye, ya está llamando este hermanito otra vez. Oye, este hermanito, qué jodido. Ahora quiere saber cómo orar. Y ucha, qué jodido. Sí, hermano, usted tiene que orar también. Ya, ore nomás, ore usted. Porque a ti ya se perdió ese deseo y anhelo por la presencia de Dios. Trata de hacer memoria en tus tiempos de oración, cuando estabas allí arrodillado en ese cuarto, en esa pieza, en ese living solo, todas las luces apagadas, y parecía que estabas solo allí, pero de pronto había algo que estaba allí, una presencia. Tú no podías definirla, tú no sabías si era un hombre, mujer, tú no sabías si era alguno de tus hijos o tu esposa, no te atrevías a mirar, pero sentías una presencia detrás de ti. No era miedo lo que sentías, no, era algo especial, algo maravilloso. Tú sentías que alguien te estaba cuidando, que alguien te estaba protegiendo, y que parece que mientras más orabas, esa presencia te acariciaba, esa presencia te consolaba, esa presencia te levantaba, y parecía que eso no iba a terminar. Y cuando levantabas tu rostro para ver quién era, no había nadie, y ese Dios estaba allí contigo, porque estabas en la presencia de Dios. Todos necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando tú estás en presencia de Dios y la traes aquí, wow, comienza a provocarse una avalancha. Comienza a provocarse algo extraordinario. Y comienzan a despertar los hermanos soñolientos, y comienzan a despertarse, y un avivamiento comienza a provocarse. ¿Cómo vamos a poder impactar al mundo para que el mundo conozca a Dios si estamos dormidos? Si no entendemos lo que es la presencia de Dios, si no comprendemos en presencia de quién estamos. Dios quiere manifestarse en tu vida.
Dios anhela manifestarse en tu vida. Él quiere usarte para su gloria. Pero necesitamos despertar y reconocer que todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos son nada sin la presencia de Dios. Toda nuestra elocuencia o teología o conocimiento o revelación no es nada sin la presencia de Dios. Él necesita una iglesia llena de su presencia, llena de su Espíritu Santo, para hablar, para que podamos tocar el corazón de los inconversos, de los que se pierden, de aquellos que están sin Cristo, para que ellos puedan llegar entonces al arrepentimiento y puedan conocer a Jesús. Tú y yo necesitamos estar en presencia de Dios. Y cuando tú comiences a experimentar esa presencia de Dios constantemente, ¿sabes lo que vas a querer? Lo que Moisés quería. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Hoy estamos en presencia de Dios. Y Él quiere que tú experimentes esa presencia de Dios. Ponte de pie, por favor, mi hermano. Ponte de pie. Levanta tus manos allí si quieres hacerlo. Padre, oramos. Oramos, Señor, en tu nombre. Oramos necesitados de ti, necesitados de tu presencia, mi Jesús. No somos nada sin tu presencia. Te necesitamos, Jesús. Espíritu Santo de Dios, despierta a tus hijos, despierta a tus hijas. Oh Señor, que tu presencia nos despierte. Oh Dios, gracias por tocar nuestras vidas en esta noche. Pero aún sé que hay más. Sé que hay mucho más. Sé que viene más. Oh, tú tienes más para nosotros. Mucho más para tu pueblo. Oh, gracias, Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.